Antes de comenzar este episodio, una disculpa por tardarme tanto, pero aquí viene algo muy bueno que yo creo que a muchos les va a pasar, o les está pasando, o ya les pasó. Y sin más, comencemos este episodio. Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de este podcast, y quiero dar las gracias por acompañarme hasta este episodio en el cual hemos tenido una autoterapia hecha podcast bastante singular, ¿no creen? Hasta el momento hemos visto diferentes temas como el autoestima laboral, el corazón roto, poner los límites, el aprender a poner los límites, los tipos de límites, entre otros y tantos temas. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que a lo mejor escuchan mucho en redes sociales, pero que posiblemente no les explican de todo cómo es que funciona. ¿Y qué tema es este, Luisa? Ya dime, por favor. Bueno, este tema es el de poner en un pedestal a alguien. Este tema es bastante singular y creo que nos ha pasado a muchos de nosotros, y me incluyo bastante, porque cuando conocemos a alguien o alguien nos gusta y lo vemos de lejos, creo que lo vemos como alguien imposible. Y en ese momento, en cuanto lo vemos como un imposible, ya está en ese famoso pedestal. ¿Y qué es poner a alguien en un pedestal? Pues es idealizarlo, es darle atributos que tal vez no tiene y que a lo mejor no conocemos, entre otras y muchas tantas cosas. Pero mucho antes de continuar, quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales, a que me sigan en Spotify si me están viendo en YouTube, a que me sigan en YouTube si me están escuchando en Spotify, a que me sigan en TikTok, a que me sigan en Instagram, a que me dejen un mensajito, a que me dejen un comentario, que compartan el episodio que hasta este momento les ha gustado más y me digan por qué. Y si me conocen o algo, díganme qué tema les gustaría que habláramos. Si nos topamos por la calle, salúdenme. Y pues bueno, ahí nos estaremos encontrando, hablando y estando en contacto. Y ahora sí, vamos con el tema de ¿cómo puedo bajar a alguien del pedestal? ¿O qué es eso de poner a alguien en un pedestal? Bueno, a mí me ha pasado, y sobre todo porque soy una persona con discapacidad, para mí muchas personas antes me parecían demasiado imposibles de alcanzar, de hablarles, de tener una amistad, incluso de tener una relación, lo que fuese. Porque yo los ponía en un pedestal, es decir, en un lugar imposible en el que yo creía que jamás los iba a alcanzar. Esto de poner en un pedestal es sobreadmirarlos demasiado y ponerles, como ya les dije, atributos que a lo mejor no tienen y que a lo mejor no se merecen, o que a lo mejor tenemos nosotros y lo vemos en la otra persona, pero como si fueran dioses, ¿saben? Es como endiosar, por así decirlo, en coloquial, endiosar a las personas cuando todavía ni siquiera un hola les damos. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con los artistas, con nuestros ídolos y también pues con personas a lo mejor con las que trabajamos o con las que tenemos poco contacto y que todo el mundo la conoce y habla súper bien de esa persona. Estamos endiosando, estamos poniendo en un pedestal a esas personas y a lo mejor las estamos poniendo en un lugar que a lo mejor no les corresponde, ¿saben? A mí, sobre todo, pues como ya les comento, antes me pasaba mucho porque creía que por mi discapacidad era un tanto complicado el hecho de acercarme a las personas, y quien me hablara o quien se me acercara, incluso a quien yo conociera, era como la gran maravilla, porque yo veía a esas personas como una excelencia, una magnificencia de persona, un dios, una diosa, y decía, ay, qué padre, ya me está hablando, al menos ya soy un poquito más conocida, más famosa, ya me puedo morir en paz porque ya me conocieron, cuando no. Esa persona como yo es una persona común, con habilidades y capacidades como todo el mundo, y con destrezas y con hobbies como todo el mundo. ¿Y por qué razones ponemos, o más bien, por qué razones ponemos o pongo yo a una persona o ponía a una persona en un pedestal? Pues más que nada por la idealización, ¿saben? Al momento de idealizar a una persona es porque la admiramos demasiado o porque hace algo que nosotros aún no podemos desarrollar, como por ejemplo la capacidad de hablar muy fácil en público, como el hecho de llevarse bien con todos, como la habilidad que tienen para hacer ciertas tareas que a lo mejor nosotros no tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a idealizar a esa persona, empezamos a darle un lugar que no se merece y empezamos a hacer también, a elevar nuestras propias inseguridades. Al momento de idealizar a alguien,
potencializamos nuestra inseguridad de que nosotros no tenemos o no podemos tener lo mismo que esa persona tiene, o al menos algo cerca a lo que esa persona tiene. Y esto es bastante peligroso, ¿saben? Porque es como minar nuestra autoestima. Al menos, por ejemplo, en mi caso, cuando yo idealizaba a alguien, me hacía muy chiquita. Siempre, siempre, siempre me hacía muy chiquita, me hacía menos. Yo decía, es que esa persona sí, yo no. Aunque todavía me pasa eso de la inseguridad, pero ese es otro tema. Yo decía, y sobre todo, y se los voy a estar contando mucho en este episodio, yo decía, es que esa persona sí está bien y yo no. Yo soy una persona con discapacidad, por lo tanto yo soy menos, yo puedo menos y yo no tengo lo mismo que esa persona. Yo no merezco que me volteen a ver. Y eso minaba mucho, mucho, muchísimo mi seguridad, mi autoestima, y me hacía menos, me hacía sentir insegura y bastante insatisfecha con todo lo que lograba. Por eso venía la sobreexigencia por ejemplo, en mi caso, era en la parte educativa, académica, me exigía demasiado como para demostrar y aminorar un poquito mi inseguridad, y que al menos alguien me dijera, ay, lo hiciste bien, como todas esas personas que nosotros o yo idealizaba cuando estaba en la escuela, o de entre mis amigos que también yo idealizaba que eran perfectos y que yo tenía que trabajar muchísimo para poder alcanzarlos. Y esto me hacía sentir menos, y obviamente me causaba mucho conflicto porque cuando alguien me reconocía también me hace sentir como que yo no, que nada más me lo decían por amable, ¿saben? Y yo decía, no, pues es que esta persona sí lo hizo, no, ¿cómo crees? O sea, yo no merezco esos halagos, esas palabras, pues porque nomás me las dicen por lástima, ¿saben? Y era muy triste, muy, muy, muy triste, porque se alejaron personas de mí por esa inseguridad que creé yo misma al poner a un pedestal a otra persona. Es una cadenita sin fin. ¿Qué otra cosa puede ayudar a que pongamos a las personas, o que pueda afectar en nuestro entorno al momento de poner a las personas en un pedestal? Pues obviamente tiene efecto en nuestras relaciones, en la que sea amistad, laboral, amorosa, lo que sea, tiene un efecto bastante, bastante negativo, porque tenemos expectativas eh, muy altas, muy, muy altas, o que a lo mejor no existen. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a tener citas, idealizaba mucho a la persona con la que salía. Yo decía, ay, es que es perfecto, ay, es que es lindo. El mínimo esfuerzo, el mínimo, ¿cómo le llamamos? El mínimo necesario para poder empezar a tener una relación o un acuerdo o lo que fuese, yo lo idealizaba demasiado como que era lo máximo y que era algo que yo me merecía, o que a lo mejor no me merecía, pero que él lo hacía porque pues le interesaba de algún modo, y eso afectaba mucho mi forma de comportarme con esas personas o de entablar una relación con esas personas, porque el mínimo esfuerzo lo idealizaba tanto que endiosaba a las personas y no veía sus efectos, y al final de cuentas, a largo plazo, me causaban daño esas relaciones y esas personas, y yo sufría bastante. Y todo fue porque tenía expectativas que no existían, y valoraba o exaltaba o endiosaba el mínimo esfuerzo, cuando en realidad pues es lo mínimo que debe de existir cuando estás entablando una relación con las personas. El hecho de también endiosar a alguien y que tenga un efecto negativo en nuestras relaciones puede llegar a que cree en nosotros un nivel de decepción impresionante cuando se nos cae la venda de los ojos. Realmente es muy triste, y se los digo por experiencia propia, es muy, muy triste cuando la persona que tú creías que a lo mejor podrías tener un futuro con ella, con esa persona, y no se puede, porque todo lo que tú no querías en una relación o en una persona, esa persona lo tiene, pero tú no lo veías porque lo tenías tan endiosado, lo tenías en un pedestal, que no veías todos esos errores, no veías esas red flags famosas, y lo más mínimo lo endiosabas, lo hacías lo máximo, ¿sabes? Y es muy triste porque duele, termina la autoestima, termina pues todo en general, te vuelve inestable, y es cuando comienzas como a dudar de ti, a, a no confiar más en las personas y a desconfiar en ciertas situaciones, y pues no está chido, ¿saben? No está chido que sucedan ese tipo de cosas. Y bueno, dirán, bueno, ya me hablaste qué puede pasar cuando pongo a alguien en un pedestal, cómo me puede afectar y cómo la bajo, cómo la quito de ahí, cómo demonios la dejo de poner en un lugar en el que a lo mejor yo debería de estar en vez de las otras personas. Ojo, esto no quiere decir que hagan menos a nadie. Esto quiere decir que no hagan menos a nadie. Todos somos iguales, todos somos seres humanos en este planeta, y que todos venimos a cumplir una función en este mundo, no sabemos cuál es, pero que debemos de tener mucho uso de razón de que, pues en este tipo de casos, en la mayoría, primero vas tú y luego tú. O sea, no es como que desprecies a las personas, sino que seas como que muy honesto y muy sincero para que no pongas a las personas en un pedestal en ningún momento. La única persona que debe de estar en un pedestal, pero sin estar sobre nadie y sin hacer menos a nadie, eres tú.
Y es una de las lecciones más grandes que puedas tener como persona si estás tratando de cambiar tu perspectiva y de poder cambiar todo este sentido de por qué vemos cosas que a lo mejor no vemos. ¿Cómo bajamos a alguien del pedestal? Pues primeramente hacer una autoevaluación. Así es, hay que valorarnos primero a nosotros mismos, cuáles son nuestras inseguridades, nuestras cosas que nos hacen sentir seguros, qué necesitamos, qué es lo que la otra persona nosotros detectamos, que necesite o que necesita en realidad. Y esto lo podemos hacer cuando platicamos, ¿eh? No es nada más como de platicar, ay, ¿cómo te fue el día de hoy? Ay, qué bonita se te ve esta camisa. Sí, a lo mejor de vez en cuando una charla así, pero es muy importante cuando conoces a alguien que hagas como preguntas clave, como por ejemplo, en mi caso, temas como por ejemplo, ¿cómo te visionas a futuro? ¿Te gustaría tener una casa propia? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Cómo te ves profesionalmente? No lo sé, tal vez si se presta y hay confianza y hay suficiente tiempo, pues cómo ver la situación o la cuestión de familia, ¿sabes? Porque eso también son como planes a futuro que pueden llegar a entorpecer o a enaltecer el potencial de una persona, y no nada más de la otra persona, sino también de ti. Crean o no, todas las personas cuando conocemos a otra persona estamos en una constante evaluación, porque evaluamos a la otra persona y la otra persona nos está evaluando a nosotros para ver si llegan o llegamos a ser una pareja excelente o solamente un amigo o un conocido, o pues ya ustedes saben en qué término ponerlos, pero todo el tiempo estamos evaluando de forma inconsciente como para qué es esa persona. Y al momento de hacer esa autoevaluación o esa evaluación a la otra persona, pues es bajarla de un pedestal, porque literalmente, bueno, no literalmente, porque realmente estás viendo que esa persona, tanto como tú, como el resto del mundo, tiene necesidades, tiene gustos, hobbies, tiene todo, que lo hace totalmente humano como a ti te hace humano. Entonces no tiene otra capacidad que tú no tengas o que tú no puedas resolver, y no puede hacer otras cosas que tú no puedas hacer o que no te propongas hacer, que a lo mejor sale de diferente manera, pero que te van a resultar igual. Es una igualdad al final de cuentas, es ponerlo en ese nivel de que es humano como yo, es una persona como yo, con gustos, necesidades e inseguridades, y hasta ahí. No es una persona más, ni por muy artista que sea, ni por mucho que sea el chico que te guste, incluso el chico o la chica que te guste, es una persona con necesidades, inseguridades y con errores y experiencias. Así es que no lo endioses, todos somos humanos, todos tenemos de todo. Esto también viene con la forma de humanizar, porque incluso hasta las personas que más admiramos, por ejemplo, yo admiro muchísimo a dos artistas que son como, bueno, son tres, son como mis máximos potenciales a que aspiraría a tener como amistad o como jefes o como pareja, no sé, lo que sea. El primero se llama Christian Yu, o mejor conocido como DPR Ian. Es un chico increíble que tiene muchísimos mensajes positivos, pero también al final de cuentas es un humano como yo, como tú que me escuchas, que me ves. También, por ejemplo, está BTS, en este caso, pues específicamente es Namjoon. Namjoon también es un ser muy inteligente, muy capaz, muy... Ay, pues, ¿cómo decirlo? Creo que hasta mi suspiro se nota, que por esas dos personalidades son como por las que suspiro siempre, ¿saben? Y es muy bonito porque son personas de las que aprendo, pero que al final de cuentas, como yo, son humanos, tienen errores, tienen aciertos, cambian, tienen necesidades y tienen gustos que pues son muy de ellos, así como yo tengo los míos que me hacen única como persona, que me dan esa singularidad entre toda esta humanidad. Y pues otro artista ya un poquito más alejado pues es Muse, por la cuestión de que toca temas bastante buenos en la cuestión de la música. Pues bueno, como les comentaba, al final de cuentas es como humanizar, no hacerlos más que nadie ni hacerlos menos que nadie. Al final de cuentas todos somos humanos, aunque yo admire a todos estos artistas, son humanos como yo y tienen errores como yo. Entonces es eso lo que les puedo recomendar también para bajar a alguien de un pedestal. Y creo que también otra cosita que puede ayudar también a que bajes a una persona de un pedestal es la comunicación. Como ya les dije, el hecho de platicar con esa persona si tienes la oportunidad te va a abrir mucho el panorama para saber cómo es esa persona, cómo piensa, qué opina, cómo ve la vida. Al final de cuentas, el hecho de tener una charla y una comunicación abierta y honesta con cualquier persona es poner en un lugar al descubierto, sin tapujos, de su personalidad, de su ser realmente. Bien dicen que lo que más tememos como seres humanos es el ponernos a platicar con alguien sin importar la hora, pero cuando empiezas a tener esa charla y empiezas a sentir esa vulnerabilidad, es en el momento en el que más deberías de ser abierto a comunicarte, porque esa vulnerabilidad te da la oportunidad de seguir conociéndote tanto a ti como a la otra persona. Y pues bueno, en resumen, porque esto ya a lo mejor es un poco más largo, un poco más corto de lo común o de lo que siempre acostumbramos,
Pero el hecho de poner a alguien en un pedestal es muy común. O sea, no quiero decir que nada más a ti te esté pasando o a mí me esté pasando. Creo que a todo el mundo nos pasa de diferentes formas porque creemos que las otras personas pueden más que nosotros y nosotros no, uno como ser humano, como individual, como mortal, así les puedo comentar, pues no podemos llegar a hacer eso. Cuando sí, o sea, si esa persona que tanto te gusta la endiosas, pues tú también endiósate. Tú también debes estar en ese lugar de que tú todo lo puedes y de que tú lo vas a lograr y de que vas a conseguir todo lo que tú quieras, como esa persona que también la endiosas, de que puede conseguir todo lo que quiere, de que tiene todo lo que quiere y de que sabe lo que quiere, porque es como tú, es un ser humano que tiene todo lo bueno y todo lo malo que pudo aprender de esta vida y que tomó la decisión de ser. Esto de poner en un pedestal, vuelvo a decirte, es muy común, a todo mundo le pasa, incluso a las personalidades más seguras les llega a pasar el hecho de poner a alguien en un pedestal. Y es normal, ¿saben? Porque nadie nos enseña, o más bien aprendemos un poquito tarde o en su momento, de que por mucho que sea esa persona para tirar un máximo, al final de cuentas es un humano y se equivoca, se tropieza, se levanta y también se levanta despeinado por la mañana y con un hilito de baba en la cara. Así es que creo que lo más resaltante o lo más importante de todo este podcast es de que tanto tú como el resto merecen ponerse en un pedestal, pero en un pedestal en donde veas a todos iguales, es decir, como seres humanos con experiencias, con una historia que merece ser contada y merece ser escuchada. Así es que ya no pongas en un pedestal endiosado a nadie, ponte tú, ya te dije de qué forma, ya te lo expliqué y si tienes dudas, por favor, déjame un comentario en mis redes sociales, en mis videos, en YouTube también me puedes dejar un comentario y podemos ahondar un poquito más sobre de este tema y créeme que para mí va a ser un placer explicarte y darte un poco más de contexto de esto. Antes de irme, quiero recordarles que por favor me sigan en todas mis redes sociales para que me puedan seguir escuchando, viendo y recomendando. Ya saben que me pueden encontrar en TikTok, Spotify, YouTube, en Instagram, como Me Quiero Dar de Baja Podcast. Así es mucho más fácil reconocerme y de encontrarme en cualquiera de los medios. No olviden recomendarle, darle like, suscribirse y de esperar el siguiente episodio que se viene muy, muy bueno. Pues bueno, les mando muchos corazoncitos de amor, muchos abrazos de agradecimiento y muchas buenas vibras. Nos vemos en un próximo episodio con otro tema también muy interesante. Bye.